están? Un cordial saludo a todos ustedes. Estamos en el mes de la paz y es un buen momento para hablar de un fenómeno primero paceño. ¿Recuerda usted esta canción? El compadre Palenque, Carlos Palenque, forma parte de la historia sin duda del país, forma parte particular, esencial del recorrido paceño, social, político, cultural. Para decir en una línea, tendríamos que recordar a Carlos Palenque primero en su faceta de intérprete folclórico, cuando el folclore era una vergüenza, cuando este país era todavía más elitista y más racista de lo que es hoy, y hacer folclore era una vergüenza. Así comienza Carlos Palenque, siempre coqueteando con los márgenes, con lo popular, absolutamente seducido por lo popular y seducido también por los medios, por la política. Se habla poco de su incursión como candidato el partido político que después él mismo fundó. Se habla poco de esta parte de su vida. Se habla más de su incursión en los medios, de su luna de miel con la radio, de su seducción a otros públicos muy populares. Comienza Carlos Palenque en un camino largo de conformación de un movimiento popular desde la radio, luego desde la televisión, en un sistema propio, y sin duda tenía que desembocar en la política. Las masas se juntan, se conforma un movimiento popular alrededor del compadre, no solamente del compadre Palenque, también de la comadre Remedios, que es la primera chola en entrar al Parlamento, es un símbolo en la historia del país. La comadre Remedios le acompaña en la radio, posteriormente su pareja, la comadre Mónica, que será también el inicio de la ruptura de la relación de amor y del fenómeno político. Todo esto obviamente no son sino preciosos insumos para una ópera que se ha presentado en su segunda ocasión en la ciudad de La Paz. Por eso hablamos de este fenómeno. Si usted no vio la ópera, le compartimos un poquitito a continuación. Uno de los quiebres de esta historia, que luego es interpretada por Nicolás, a quien tenemos acá en el programa, clausura de su medio de comunicación, el partido político, las guerras y un final trágico. Decía que no podían tener mejores insumos para una de las grandes historias del país, de la historia boliviana, de la paceña en particular. Hablamos de la ópera, hablamos del fenómeno político. Para eso hemos elegido tres voces que nos ayudan a comprender, a interpretar este fenómeno que lo llamamos Carlos Palenque, o el compadre Carlos Palenque. Quiero dar las gracias y la bienvenida, por supuesto, a Nicolás Suárez. Usted es
la chispa que enciende todo esto. Sé que trabaja con un gran equipo, sin embargo usted le da la dirección principal. Gracias por estar acá. Gracias, Claudia, por la invitación. Pues contentísimo de poder seguir hablando de la ópera El Compadre. A su lado está Jimena Soruco, socióloga, investigadora. Nos ha interesado tenerla acá, primero porque en el marco de algunas de sus investigaciones, concretamente una que hizo en el PIEB, usted puso la mirada sobre la tribuna del pueblo. Su interés sociológico, su interés académico tiene que ver con su interés personal, y usted contaba hace algunos minutos de que le gustó muchísimo la ópera. Es una gran interesada, curiosa, así que nos va a traer una mirada interesante. Y gracias por la invitación, estoy encantada de estar acá y charlar, gracias a Nicolás, rememorar, ¿no?, esta historia, esta gran historia. A mi izquierda se encuentra Carlos Cordero, politólogo, dramaturgo, formó parte también de esta historia. Usted fue uno de los asesores de Carlos Palenque, parte del entorno. Es decir, mejor no podía estar, porque además le interesa el teatro, analista en varios medios, lo tiene todo para estar acá. Gracias por haber aceptado. No, soy yo el agradecido, y es un verdadero gusto poder hablar de tu obra, querido Nicolás, y por supuesto la invitación tuya, querida Claudia. Gracias, Carlos. Vamos a la ópera, comencemos con la ópera y van a ver cómo después vamos a pasar a la política y van a ver cómo vamos a terminar hablando del movimiento al socialismo. Pero vayamos por el principio. ¿Cómo se lanza a una obra que en este momento es difícil de hacer? Aunque ya hay la distancia prudente para acercarse a este fenómeno, es difícil montar esto que usted ha hecho en el teatro. Sí, es difícil, es bien difícil. Lo bueno es que ya tenemos la gente que ya está capacitada. Tenemos aspectos que antes no los teníamos muy bien puestos. Hay gente especializada en diferentes partes, áreas para formar una ópera, ya que en la ópera interviene la música, el canto, el teatro, el baile, las luces, el maquillaje, amplificación. En este caso hicimos una programación de circuito cerrado de televisión para que se pueda reflejar lo que el compadre hablaba en la tribuna del pueblo. Y pues es difícil realmente, pero gracias a Dios de que yo me asocié con un excelente equipo y lo pude hacer esta segunda vez. La primera vez estaba yo como coproductor con la fundación de la Orquesta Sinfónica. Esta vez me he lanzado yo solito y he hecho un cambio nada más, que en vez de sinfónica ha sido una orquesta de cámara. ¿Por qué ópera? ¿Por qué el fenómeno Carlos Palenque? Bueno, ópera, imagínate que yo no soy tan cercano a la ópera, pero me interesó mucho justamente porque veía a la gente en Bolivia que asistía a una ópera, pero no entendía mucho, porque estaba en otro idioma, o finalmente no se reflejaba, no se identificaba con lo que estaba pasando, no se interesaba, o sea, estaba ahí por puros caretas nomás. Entonces yo decía, pero ¿por qué no vamos a hacer una obra donde la gente se enganche, ¿no? Que esté ahí, que esté feliz y que llore o se ría, pero que goce de la música y entienda. Esa es mi línea de compositor, o sea, quiero que la gente entienda mi música y es más, que entienda el drama, ¿no? Luego usted se acerca a Verónica, usted no lo sé, pero lo cierto es que ella hace el guión, libreto, es una cineasta y es una persona de la academia también, me imagino que es otra curiosa de este fenómeno, ¿no? Un poco sí, como todos los paseños. Como curiosa, ella había tenido varias filmaciones personales del compadre, que las había recaudado y guardado, no sé para qué ocasión, pero se dio la ocasión. Yo la busqué a Verónica y con ella ya hicimos el libreto, nos imaginamos la estructura. Ella tiene un doctorado en libreto. En cine, sí, y en guión. En guión. Sí. Y entonces ella utilizó muchas palabras que las utilizaba la comadre y el compadre en las diferentes filmaciones y escritos que hay. En el teatro se encontraba a mi lado
Verónica Palenque, la hija de Carlos Palenque, y me decía que Verónica le dijo, estoy como Susanita, que dice que el gato, que la hermana, que le había comentado que Verónica miraba los periódicos, ojeaba, y luego les vamos a mostrar las portadas y cómo La Razón contó esto, y decía Verónica, pero aquí están todos los ingredientes para una ópera, y también esto ha inspirado. Jimena, ¿qué le ha gustado de la ópera y cómo conecta con la realidad? Me ha encantado, diría verla. Le comentaba a Nicolás que es la primera vez, no la había visto antes. Me parece que primero lo que decíamos también acá en escenario, el coro, ¿no? El coro, la representación del pueblo estaba presente. Me traía a la mente la época en que yo también veía la Tribuna Libre del Pueblo, y luego me interesó el fenómeno político, nos interesó a todos. Primero en La Paz, en el Alto, pero luego de alguna manera a nivel nacional este fenómeno. Entonces me recordaba esa época y este sentimiento popular hacia el compadre Palenque. Y luego me gustaron mucho los monólogos, la presencia de el primer monólogo de Remedios Loza, y luego el que representaba a Mónica Medina. Entonces es una representación que yo creo que entre la dimensión política, pública, que nos recuerda lo que es Palenque, pero también esta otra privada, esta tensión amorosa que se presenta en la ópera, cautiva al público, y coincido, un público cultivado una audiencia cultivada en la ópera, que es distante en general para el público en general, pero creo que el gran logro es... uno podría imaginarse que tal vez no un adolescente, porque está lejano ese recuerdo, pero una persona adulta puede ir a ver esta ópera como iría a ver un musical, que además ha salido ahora. Entonces me parece que es fundamental además este acercamiento a un público masivo, así como Palenque se acercó a las masas urbanas y las masas quizás recientes migrantes. Ya veremos, el fenómeno social, se acercaron al público. Creo que esta producción artística se ha acercado y tiene capacidad de todavía una audiencia mayor después de la representación. Yo simplemente añadiría que para echar más flores a este trabajo, un logro que no es menor es haber logrado representar a las multitudes. Cuando uno está en el Teatro Municipal en La Paz, logra ver las multitudes y trasladarse sin ningún problema a la Plaza San Francisco, cuando el compadre Palenque estaba frente a esa multitud, a esas masas que pocas veces se han registrado en la historia, contadas veces, y ahí estaba él y era el teatro, y Nicolás ha sabido hacer esto, por no hablar de esa pantalla de televisión, porque ha sido un fenómeno, personajes, historias íntimas, historias políticas que han sido transmitidas en la televisión, en la radio. De hecho, cuando muere Carlos Palenque, llevan el ataúd al estudio, y ahí el compadre Paco dice que haría su último programa en cuerpo presente, y ahí el drama sin duda se desataba en su episodio más negro. Carlos Cordero, que estaba también a mi lado en el teatro, Carlos Cordero estaba totalmente atento, y yo pensaba, ¿qué Carlos Cordero está mirando? Está mirando el cientista, el politólogo, el dramaturgo, el asesor. ¿Quién estaba ahí mirando? ¿Desde qué lentes lo miró? Te falta uno, el amigo. Desde las cuatro perspectivas, porque no se puede disociar, ¿no? Lo primero, agradecerte a ti, querida Claudia, porque tú das la oportunidad de conversar sobre una creación artística. Los medios de comunicación, si no acompañan la creación, la cultura, generalmente estos se queda en un intento con un perfil muy bajo, ¿no? Pero hablar de esto hace que entremos en esa lógica que Jimena dice, ¿no? Mostrar lo que uno tiene como historia, como cultura, como creación, y poder pues transformar la sociedad, educarla. Y en ese sentido, Nicolás, creo que de la ciudadanía tiene que ver
que, por ejemplo, hay extraordinarios talentos, ¿no?, en la música, en el arte, que son poco conocidos. El elenco de la ópera, desde el guionista hasta Nicolás, pasando por todo, son gente con una extraordinaria preparación, o sea, que han llegado a niveles de doctorado, y sumado a lo que Verónica dice, el público, la respuesta de la gente. Se está olvidando del ñeque de esa gente que está trabajando. Ah, claro, porque la creación, y lo que Nicolás lo sabe, sea los méritos, es que un creador en Bolivia todavía trabaja frente a la indiferencia del Estado, frente a la indiferencia de la empresa privada, frente a la falta de estímulos, y entonces cualquier estímulo que venga de los medios de comunicación, la empresa o el propio Estado, son bien recibidos, pero la idea es no solamente abrir la brecha. Yo le preguntaba a Nicolás, mira las cosas que hay que tomar en cuenta, él me lo confirma. La obra de Nicolás es la última ópera de unas 4 que se han escrito en los últimos 50 años. No hay más producción, pero a partir de esta experiencia exitosa de Nicolás, ojalá que que ya que se ha creado el público, se estimule la creación, la reflexión sociológica, política, comunicacional, y yo diría que uno de los últimos valores importantísimos es que Nicolás con la ópera nos da motivos para elevar nuestra autoestima como bolivianos, ¿no? Somos capaces de hacer cosas lindas, conmovedoras, ¿no?, creativas, y que, entre las cosas, o sea, en castellano, o sea, una obra sobre nosotros, sobre nuestra historia, como lo que fue El Compadre, ¿no? El Compadre Palenque, me gustaría que hablemos de la persona, del personaje. Aquí la frontera ya se diluyó entre la persona, Carlos Palenque de carne y hueso, y el Carlos Palenque que vimos en RTP, que escuchamos en la radio, que vimos en la televisión, que hoy podemos ver en una ópera, que vemos como personaje de varias investigaciones, y en algún momento seguramente lo leeremos como parte de la literatura, porque decía, es una de nuestras cartas de presentación. Carlos Mesa y Mario Espinosa hicieron un documental, uno de los episodios de Bolivia Siglo XX. Me gustaría que preparemos algunas imágenes, porque creo que es uno de los trabajos que vale la pena rememorar y ver. Podemos tomar con audio propio, si lo tenemos listo. ¿Lo tenemos? Todavía no. Decía que se ha hecho un trabajo, no es el único, porque en investigación, comenzando por el trabajo de Jimena Soruco y otros, Rafael Archondo, por ejemplo, que hicieron varios trabajos. El documental me parece que marca también, porque la imagen marca muchísimo. Este es parte del trabajo de Plano Medio de Carlos Mesa y Mario Espinosa. Esas son las oficinas. ¿Cómo creen que me siento? ¿Alguna vez ustedes han amado? Yo no tengo ningún comentario que hacerles. No me hablen de ella, por favor. No lo hagan porque hieren mis sentimientos más profundos. Y él sabe que soy más compañera que nunca. Más compañera que nunca. Porque la compañera también está para decirle a él, no te equivoques. Más compañera que nunca. Decirle, creo que te estás equivocando. Mónica se da cuenta de que para una sociedad tradicionalista y machista, su postura es de rebelión. Para la mayoría de las mujeres, ella tiene la obligación de hacer lo que su marido mande. Yo sé el costo, y yo sé lo que en este momento están pensando las familias bolivianas. Algunos deben estar diciendo, ella como mujer debió estar al lado de su marido. Ella como mujer debió quedarse finalmente en su casa. Mis problemas comenzaron desde el momento, no sé si es la desgracia de haber llegado a la alcaldía. No sé si eso ha provocado de haber triunfado y de haber
Yo quería abrir un camino para las mujeres, para las madres. Un otro mensaje, no con las palabras, sino con las acciones. En un país que ha respetado tradicionalmente la vida privada de los políticos, este escenario se convierte en un banquete para el morbo. A través de los medios de comunicación de todo el país, la opinión pública asiste azorada, pero también fascinada a este teleteatro. El giro final de una manipulación fríamente calculada es una conferencia de prensa de Verónica, hija de Carlos Palenque. La señora Mónica, a muy corta edad, se escapó de su casa detrás de un individuo cuando tenía 15 o 16 años, de un hombre casado hasta la Argentina. Luego se fue a España a vivir no sé qué clase de vida, para volver a nuestro país convertida en Carmencita de Cádiz, luego de haber actuado hasta en cabaret en España, para convertirse y llegar con las redes extendidas a atraparlo a mi padre. He escuchado con pavor las mentiras e insultos con los que Verónica Palenque ensució a la prensa el día de ayer. Pido disculpas nuevamente. La hija de Carlos Palenque lee mal un libreto custodiada por un Paco. Y si quieren guerra, guerra han de tener. Pero en ese proceso de divorcio difícil y turbulento, Mónica Medina estaba en debilidad. Usted tiene que darse la oportunidad de volver a ver este documental. Es un trabajo que vale la pena rememorar. Carlos Mesa y Mario Espinosa, imágenes de plano medio. Se juntó todo. El folclore, los medios, el pueblo, el compadrazgo, el partido político, el amor, el proyecto basado en líderes muy fuertes, la ruptura, la furia de la gente, y estábamos todos parte de esta ópera. ¿Cómo la interpreta Nicolás luego? Porque, ojo, en la ópera no es Carlos, no es Mónica, no es Verónica, no es Paco, no es Remedios, son otros nombres. Hay una interpretación, hay elecciones, hay personajes mejores que otros. Los asesores en su ópera no son precisamente los héroes. No, justamente queríamos reflejar en los personajes, en todos los personajes, lo que decía Jimena acá, dentro de los monólogos, que en la ópera son áreas, digamos, la parte humana, es decir, que ellos canten sus sentimientos. Entonces nos da un chance increíble para los músicos y para la libretista, ¿no? La parte que dice Mónica en el documental de ella como mujer debió estar al lado de su marido, está en la ópera, pero la canta Remedios o Guillermina. Ella como mujer debió sacrificarse, eso decía el pueblo, dentro de las frases más livianas que le han dicho. Pero creo que hemos recuperado gran parte de la personalidad del compadre, de la comadre, y los hemos hecho dudar, los hemos hecho recordar y tambalear, así como expresar, como el mismo compadre lo hace acá. No me hablen de ella, eso está en la ópera, obviamente, no me hablen de mi preciada flor. Exacto. Y él al final dice, me he equivocado. Quizás, como tú sabes, esta es una obra artística, por lo tanto tiene algo de ficción. Por supuesto. Entonces he perdido el amor, es lo que dice. Claro. Y los documentales que quieren ser más fieles tienen un contenido ficcional. Enseguida le pregunto a la socióloga cómo ubica todo esto ya en su lectura propia de la realidad. Antes quiero irme al asesor, a Carlos Cordero, asesor, cuando mira, o más bien a uno de los actores cercanos. ¿Usted se siente la interpretación, siente que hubo justicia dentro de todo, dentro de la libertad del artista de construir personajes, de seguir moldeando los personajes? ¿Salió con una idea de justicia de esta ópera? Yo salí muy contento de la obra. Como dice Nicolás, es una ficción que parte de hechos de la realidad, pero ahí lo que hay es fundamentalmente una creación artística, y cuando uno crea, toma elementos de la realidad que conectan con la ciudadanía
pero la ópera no es la realidad es muchísimo más profunda, más enredada, más compleja. Por lo tanto, lo que Nicolás hace es una obra de arte, una creación con mucha libertad. La puesta en escena, todos los directores que han intervenido lo hacen con una gran creatividad, teniendo en cuenta las limitaciones que hay. Sin embargo, nos sentimos representados, creo que reconocemos la historia y esto la hace una obra de arte, y es que no salimos con la idea que Nicolás nos contó un cuento. No, para salimos nada. Representados, salimos habiendo pasado nuevamente por ese capítulo. No sé si desde la sociología usted tiene claramente la posición del fenómeno, del personaje, o sea, Sechenko también con Yo creo la que ficción. tal vez para ver el vínculo que se establece entre la obra y la realidad, no habría que buscar cuán cercana están los personajes a los personajes reales, pero sí en esto que tú mencionas del sentimiento, se interpela porque permite producir, primero es muy, nos recuerda mucho quiénes somos, ¿no? Que es un poco también lo que llamaba la atención de Carlos Palenque, ¿no? La capacidad de comunicarse con los paceños y con los salteños. Menciono eso porque es además un público bien específico. Luego se dice que Condepa nunca pudo superar esta barrera local, pero al mismo tiempo este drama personal es universal. O sea, esta ópera, siendo muy paceña y muy boliviana, perfectamente podría representarse en otro escenario internacional, no solo por la calidad, sino por los sentimientos a los que apela, ¿no? Ya les decía, el triángulo amoroso, los celos, la impotencia frente a la muerte, la multitud presente. Entonces, hay ahí elementos que también nos interpelan. Ahora, yo creo que por eso también la distancia, ¿no? Una cosa de la que yo salía con claridad, una claridad que hace 10 años o 20 no hubiera tenido, es que es una sociedad que, al menos en este periodo, profundamente populista. Y yo creo que es ese populismo también es el contexto histórico, es un fenómeno 60, 70, musical, medios de comunicación, migración campo-ciudad, se había dado la revolución del 52, pero 80, crisis del nacionalismo revolucionario, 21060, conflictos de pobreza económica, definiciones neoliberales y partidos que apelaban a otras relaciones de ciudadanía individual, de voto. Y entonces de pronto esa Bolivia y esa La Paz que había acompañado la revolución del 52 y los sindicatos y la reforma agraria y luego las dictaduras, vuelve a la democracia, cae eso y está yendo a los programas de radio y luego de televisión de Palenque a buscar a su Estado, al Estado enorme que había caído, ¿no? Y que ya no encontraba, pero su relación con el Estado ya no era la relación que encontraba en un sindicato, era una relación mucho más individualizada. Estabas yendo a buscar al hermano que habías perdido, no habías visto hace 30 años, las campañas de los lentes, ustedes recuerdan todo, ¿no? El proceso largo de la Tribuna Libre del Pueblo. Entonces era buscar ese Estado ausente, encontrarlo, como nos dice Archondo, en este padre, en este compadre que tenía además sus dos comadres, una comadre de pollera que representaba la paz y el alto popular y una comadre de clase media que representaba, o sea, todas estas tensiones reflejaban la sociedad paceña y por eso la sociedad paceña entra en este drama también, en este drama político y personal. Aquí creo que una de las preguntas, me voy a la pausa, pero me da la impresión que una de las preguntas que nos puede llevar a un siguiente bloque es si, como Jimena dice, era la sociedad que era populista o hay un clic, hay un personaje, se da un motor político que le da el micrófono a esa multitud para ir y decir que necesita lentes, que se le perdió su agua, que su hermano no aparece. ¿Es el personaje, es el proyecto político o una sociedad que históricamente estaba lista para estos episodios que nos narra Jimena? Creo que ya podemos pasar a una interpretación más grande del fenómeno y háganme el favor y pónganme el hachauru para irnos, porque si hay algo que hemos sentido en la ópera y en esos momentos, si hay algo que Carlos Palenque ha sabido hacer es tocar nuestras cuerdas emotivas más íntimas
y creo que este es uno de los himnos que, quiero decirlo de paso y como anécdota, cuando Evo Morales asciende al poder, RTP pone este himno, porque Condepa, muerto o no, se sentía autor del movimiento al socialismo, tema pendiente también después de la pausa.